Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a ver mi presentación. Os contaré un poco por encima el proyecto postdoctoral que tengo. Es un proyecto Margarita Salas de la Universidad de Barcelona, en el que tengo dos movilidades, una que se acaba de acabar aquí en el IPES y ahora una segunda en la Rovira y Virgili. Perdona, Juan. Continúo en el IPES, como bien sabéis. Y bueno, el título de la presentación es Aproximación multianalítica y cuantitativa al microdesgaste por uso en instrumentos líticos prehistóricos. Y es un proyecto que nace un poco a partir de continuar la línea de investigación que ya tenía durante la tesis doctoral y aprovechando la compra del microscopio confocal, que en teoría nos permitiría empezar a incluir los datos cuantitativos con los cualitativos que ya veníamos desarrollando. Claro, como la mayoría ya sabéis, el análisis de huellas de uso, la traciología, se basa en el análisis del microdesgaste de las herramientas líticas y en el análisis de una serie de evidencias o deformaciones de la superficie de los materiales. La mayoría de estas evidencias suelen ser pulidos, redondeamientos, estrías y microdesconchados que se forman sobre las superficies de los materiales arqueológicos tras el contacto con otro material. Es decir, por el uso, aunque también pueden producirse por otro tipo de alteraciones como las postdeposicionales. ¿Apago? Vale. ¿Alguien puede apagar el micrófono, por favor? Bueno, toda esta serie de evidencias son las que nos permiten identificar si una pieza fue utilizada o no, qué tipo de uso se le dio, si fue utilizada para cortar, para raspar, y todo ello a partir del análisis de la superficie, de toda la superficie de la pieza, viendo la localización de las evidencias por los diferentes puntos de la misma y viendo qué tipo o qué tipos de huellas hay. Con ello podríamos ver si está usada o no, si fue mangada o si sufrió diferentes tipos de efectos postposicionales. Lo cierto es que la traciología tiene el San Benito en los análisis líticos de ser una disciplina subjetiva por el tipo de descripciones que se hace de los materiales o de las huellas y evidentemente de las descripciones que se da del uso. Pero realmente es la única disciplina que puede asegurar si una pieza está usada o no. En el laboratorio del IPES trabajamos para desarrollar este proyecto, trabajamos con diferentes tipos de microscopios. El primero es el estereomicroscopio, la lupa binocular, que es con la que hacemos los primeros screening de los materiales, ver si tiene fracturas, si se conserva bien. Después pasamos al microscopio óptico, que es con el que yo normalmente trabajo y con el que podemos ver prácticamente todos los tipos de huellas que describimos para el análisis funcional. También trabajamos con el microscopio 3D digital, que permite analizar sobre todo a bajos aumentos, deformaciones y fracturas de uso, aunque también evidentemente permite hacer algunos análisis a altos aumentos, aunque con menor calidad que el microscopio óptico. Y también utilizamos de vez en cuando los servicios de los recursos de microscopía de la URB para analizar con el microscopio electrónico de barrido los elementos que no somos capaces de analizar correctamente con los microscopios que tenemos aquí o para realizar microanálisis de residuos o de composición de la materia prima. Ahora, como decía, nuestro proyecto se basa en parte en la aplicación de la cuantificación a los datos cualitativos que ya habíamos obtenido con los trabajos anteriores y gracias a la compra del microscopio confocal, que tiene muchas ventajas como la objetividad, la comparabilidad entre muestras, la reproducibilidad y la replicabilidad,
y tiene unos requerimientos de análisis muy altos, como la estandarización de las muestras, la obtención de los datos, los parámetros utilizados y, sobre todo, la transparencia en la obtención de los datos y en su compatibilidad. Esto, aunque es un microscopio muy bueno que nos permite analizar cualitativa y cuantitativamente los materiales, tampoco es la panacea, no es el microscopio que nos permitirá resolver todo lo que queremos resolver, porque tiene algunas limitaciones que aún no hemos podido solventar, para lo que necesitamos seguir trabajando en ello. Por ejemplo, la comparabilidad y la reproducibilidad de los resultados siguen costando porque hay demasiados, bueno, no es que haya demasiados, hay varios equipos que trabajan ya sobre este tipo de análisis y no son del todo comparables ni entre microscopios ni entre equipos, pero se está trabajando en ello. Después, la aplicación arqueológica es bastante complicada por el momento, mientras no haya los suficientes colecciones de referencia de datos con comparar las muestras. Y después hay que tener en cuenta que aún hay que trabajar mucho en la variabilidad derivada de los tipos de materia prima. Y lo que no permitirá por ahora el microscopio sería la identificación de las cinemáticas, la identificación de las actividades realizadas o la vida útil de los artefactos, que son interpretaciones que habrá que realizar siguiendo la vertiente cualitativa de los datos. Esto en parte se da por un problema que tiene la disciplina desde sus inicios, que es el análisis de puntos aislados de las superficies. Aquí podemos ver como dos tipos de patrones de huellas de uso. Tenemos arriba a la izquierda y en el centro. Tienen un parecido entre ellos, que serían pulidos muy pegados al filo y poco penetrantes, pero realmente son de actividades completamente contrapuestas. En el caso de los pulidos, uno es de acciones transversal, de raspado, y otro es de corte. En cambio, si analizamos otros tipos de materiales, como cristal de roca, podemos ver que sí, que realmente hay otro... la información que ofrecen las huellas es distinta y nos permite ver la cinemática de la superficie. Esto se puede arreglar tanto con... Este problema se puede solventar tanto con los análisis típicos cualitativos como con los cuantitativos, pero analizando las superficies completas de los materiales, de los filos. Aunque todavía no hemos empezado a trabajar en el tratamiento de muchos de los... Bueno, en el tratamiento de los datos de la cuantificación de las superficies. Una cosa muy buena que tiene el confocal es que sí que ofrece una de las mejores imágenes que podemos obtener hasta el momento. Y nos está permitiendo obtener imágenes como esta, en la que, aunque por ahora solo trabajemos con los datos de la imagen, sí que ya tenemos toda la información de la rugosidad y de las deformaciones guardadas, por lo que en cuanto comencemos a trabajar con los datos, a procesar los datos y compararlos con las colecciones de referencia, ya tendríamos gran parte del trabajo hecho para empezar a publicar este tipo de trabajos. Y bueno, ahora, en estos momentos, podemos ver cómo la traceología está en un momento, en un muy buen momento, en el que se están produciendo un montón de sesiones en congresos sobre la disciplina. Hay muchísimos trabajos que se están publicando, prácticamente que la mayoría de los años aparecen muchísimos artículos, pero en estos momentos, una cosa que nosotros empezamos a trabajar en la tesis, bueno, que desde el laboratorio de traceología del IPES se lleva trabajando muchos años, es en los problemas metodológicos de base de la disciplina, que es lo que intentamos empezar a publicar y que evidentemente el sistema confocal tampoco permitirá por el momento. Pero algunos de estos problemas que se están produciendo tanto en los congresos como en muchos artículos son problemas de interpretación de datos y de la deficiencia en algunos casos producida principalmente por la rapidez con la que se producen los artículos, con el fast science, como
metodologías pobremente desarrolladas, la utilización de microscopios que muchas veces no son los más apropiados para analizar determinados tipos de materiales y, sobre todo, la mala interpretación de huellas de uso al confundirlas con otros materiales, con fósiles minerales o residuos de la propia limpieza, que dejan marcas que se parecen mucho a las propias huellas de uso. Después, aparte, en muchas ocasiones no se tiene en cuenta la consideración y la variabilidad derivada de las propias materias primas. Muchas veces se sigue trabajando solo sobre puntos aislados, lo cual no nos permite discernir si realmente no nos permite averiguar o discernir si el tipo de actividad con el que se trabajó la pieza, el tipo de actividad, solo se puede, por tanto, describir el tipo de material trabajado. Y hay a veces que se producen desarrollos experimentales poco desarrollados y otra vez la materia prima, la limpieza que no siempre está presente. Muchos de estos problemas ya habían sido descritos en los primeros análisis por los primeros analistas funcionales, por los primeros traceólogos. Y eso es bastante extraño porque prácticamente todos estos trabajos que podéis ver en pantalla ya describen cómo solventar muchos de estos problemas que vuelven a estar presentes en las publicaciones actuales. Por eso creemos que, aunque hay que cuantificar, es necesario volver a las bases metodológicas de la disciplina, volver a leer lo que ya describieron los primeros autores y no empezar la casa por el tejado. Aunque, como podemos ver en la imagen, sí que se puede vivir en una casa que se ha construido solo por el tejado, también se puede publicar cosas que, desarrollando la metodología por el final o por el tejado. Pero esto conllevará muy seguramente problemas de identificación de identificación o interpretación de los materiales. Pues nosotros proponemos tener en cuenta los 4 grupos de aspectos metodológicos, que todos ellos son básicos y que ninguno de ellos está por encima de los demás. O sea, el que falle uno de estos aspectos metodológicos puede conllevar que todos los datos sean erróneos o por lo menos que sean confusos. Entre ellos están la documentación y el análisis multianalítico, las propiedades de las materias primas, el procesado de muestras y los programas experimentales. Y aunque llevar a cabo todos estos aspectos metodológicos para cada material analizado es mucho trabajo y sobre todo mucho tiempo, es la única forma de estar seguros de que nuestros resultados no son erróneos o que tienen una calidad aceptable. Y realizar cualquier tipo de atajo en cualquiera de estos aspectos metodológicos puede llevar, evidentemente, a los errores. Y esto es un ejemplo de algunos de los trabajos que llevamos hechos hasta ahora. Como veis, es un trabajo muy lento, en el que tenemos miles de imágenes procesadas y por procesar, y que con el análisis, tras el análisis en el microscopio, la revisión de las fichas y los análisis de cada una de estas imágenes, es con lo que realmente somos capaces de llegar a obtener resultados de mayor calidad. Empezando por uno de estos aspectos metodológicos, es el de el procesado de muestras, sobre todo el de las limpiezas de los materiales. Como en la vida real, limpiar los materiales depende de qué tipo de residuos tengas, de lo adheridos que estén, y cada procesado necesitará de un sistema propio, de la utilización de unos productos específicos, la combinación de diferentes productos o de limpiar
más de una vez los materiales. Muchas veces, aunque tengamos claro que haciendo un procesado lavado de las piezas de un tiempo predeterminado o con unos productos específicos, es muy probable que gran parte de lo que estemos analizando sea residuos que no se han desprendido del todo o incluso residuos producidos por la propia limpieza, de que el producto, por ejemplo, no se haya evaporado del todo. Por lo cual, este es uno de los aspectos más clave y en los que hay que prestar más atención. En este caso tenemos un ejemplo de un pulido, de un falso pulido, que cuando lo vemos con el microscopio a bajos aumentos, realmente sí que parece un pulido muy desarrollado de un mangue, porque está en una de las aristas, pero si nos acercamos en lo suficiente podemos ver que realmente este pulido deja de ser pulido como tal y es simplemente acetona que no no llegó a desaparecer del todo de la pieza. En estos momentos estamos haciendo varios experimentos de limpiezas, probando diferentes productos, probando diferentes tiempos para comprobar cuáles son los tipos de productos que mejor van con cada uno de los residuos que tratamos de identificar. Y aparte podemos ver cómo incluso la limpieza o el toqueteo de los materiales pueden producir en muchas ocasiones falsos pulidos que cuando nos acercamos con el microscopio podemos confundirlos muy fácilmente con huellas de uso, pero que tras un buen lavado suelen desaparecer y por tanto no queda ninguna evidencia de que una pieza haya sido utilizado. Esto nos pasa también muchas veces con la laca de las siglas, que pueden desprenderse y colocarse sobre los filos, y si no utilizamos o no comprobamos con todos los objetivos del microscopio si realmente hay unas huellas o hay un pulido, podemos llegar a confundirlos con verdaderas huellas de uso. Lo mismo pasa con los rotuladores que se utilizan en el campo, que pueden producir residuos muy similares a lo que sería el ocre y confundirnos, o incluso tipos de huellas como los pits, que realmente están descritos sobre los cuarzos, pero realmente con diferentes procesos de lavado acaban desapareciendo, por lo que realmente no son huellas, simplemente son productos de malas limpiezas que acaban cambiando, que pueden cambiar la identificación de la funcionalidad de los artefactos. Después, con las propiedades de los materiales pasa un poco lo mismo. Hay que tenerlas en cuenta para no confundirnos, ya que cada uno de los materiales que analizamos puede modificarse o fracturarse de forma distinta. No será lo mismo analizar un material blando como un cuchillo de origami, como un cuchillo de metal o una lasca de sílex o de cuarcita. Cada uno de estos materiales se deformará de una manera diferente, con tiempos diferentes y lo cual producirá, evidentemente, huellas diferentes. Aquí tenemos varios ejemplos de diferentes elementos que depende, con el microscopio que los analicemos, pueden confundirse con huellas de uso, como este mineral cúbico, que realmente cuando nos acercamos parece que es un pulido, o diferentes tipos de minerales, recristalizaciones que se pueden dar sobre la superficie en este caso, de los sílex. Aquí tenemos otros ejemplos de materiales no utilizados, experimentales, en el que realmente hay huellas, hay elementos minerales que se parecen muchísimo a las deformaciones producidas por uso, pero realmente no hay huellas. La aparición de minerales también es confundida en muchas ocasiones con pulidos, en este caso los granos de cuarzo que podemos encontrar en la mayoría en cuarcitas, pero también algunos tipos de sílex son confundidos en muchas ocasiones con pulidos, sobre todo de actividades relacionadas con el trabajo de la madera, ya que el brillo es prácticamente igual al que podemos encontrar en este tipo de actividades. En otros casos, si solo trabajamos con una magnificación o no cambiamos los parámetros de los microscopios, también podemos encontrarnos con determinados tipos de evidencias minerales o fósiles que están dentro de la roca, que solo por el brillo son confundibles con los propios pulidos
Algo que también pasa, evidentemente, con los cuartos y con las cuarcitas, en los cuales muchos de estos materiales no utilizados tienen características que son prácticamente iguales a los pulidos. En este caso, también podemos ver otros ejemplos de descripciones realizadas ya en los años 80 sobre cómo aparecen las descripciones de los pulidos en los materiales frágiles, en este caso sobre la obsidiana, en el que las descripciones son mucho más adecuadas de las que podemos encontrar actualmente en muchas publicaciones, en la que el material no brilla, en este caso, sino que se convierte en una superficie más mate y con ligeras convexidades. Esto pasa también, la descripción de huellas, sucede no solo en los materiales frágiles, sino también en algunos materiales con deformaciones más plásticas, como sería el sílex, que como vemos también tiene depende del tipo de filo, puede producir un tipo de lancetas y de fracturas que son confundidas muchas veces con desconchados de uso, pero simplemente son las lancetas, que ya han sido también descritas en muchas ocasiones como huellas lineares producidas por proyectiles. Pues aparecen muchísimos tipos de superficies que todavía no sabemos describir, por lo tanto tenemos que trabajar sobre muchos de estos elementos extraños que aparecen en algunos artefactos, pero que en ningún caso son evidencias funcionales. Pues otro aspecto clave del análisis funcional actual es la documentación y las técnicas multianalíticas. En este caso podemos ver cómo algunos microscopios permiten obtener imágenes 3D que son muy útiles para hacernos una idea de cómo son las fracturas, y como en muchas ocasiones también algunas de estas huellas, como las que podemos ver a la derecha, analizadas en comparación con varios tipos de microscopía, permiten o no analizar correctamente la superficie de los materiales. En el caso de arriba podemos ver como una imagen en altos aumentos con el microscopio 3D apenas ofrece resolución sobre las huellas, en este caso estrías, mientras que con el microscopio óptico podemos obtener la misma imagen con una muy buena resolución. La comparación de los mismos puntos de un mismo artefacto también es muy útil para saber o para hacer aproximaciones de qué tipo de microscopio es más útil para analizar cada tipo de materiales, como estas 4 imágenes de un mismo punto de una pieza de cristal. Y en este caso podemos ver cómo realmente estos 3 puntos de la parte superior y los 3 puntos de la parte inferior son exactamente los mismos, y en los que podemos comprobar la dificultad que tenemos en ocasiones para identificar las huellas de uso dependiendo del microscopio que utilicemos. En este caso, en la parte superior podemos ver elementos de, la misma superficie analizada con el microscopio óptico, en el que gran parte de la superficie no es visible debido a la reflectancia de la luz, pero sí, en cambio, es posible analizarla correctamente con el microscopio electrónico, en el que, aunque es más lento, sí que tenemos la oportunidad de analizar completamente todos los granos de cuarzo que hay en la zona enfocada. Estos son otros ejemplos de cómo cambia el análisis dependiendo del tipo de microscopio que utilicemos. Podemos ver que a la izquierda, en la parte de arriba, como una superficie que realmente es como si no existiese realmente. Con el microscopio electrónico podemos comprobar que realmente ahí hay una superficie que no ha desaparecido, sino que la propia reflectancia del microscopio óptico no permite analizarla. Estos son diferentes ejemplos también de cómo se ven las huellas con las diferentes magnificaciones. Y la combinación dentro de un mismo microscopio, en este caso el microscopio óptico, cómo la combinación de objetivos puede también ayudar a identificar huellas o elementos que son muy parecidos a las huellas.
En este caso, por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos ver una línea de probable pulido que sería perfectamente compatible con una huella con un pulido de haber trabajado un material duro, pero que sin embargo si cambiamos de aumentos y vamos al máximo aumento del de 500 del microscopio óptico, podemos ver cómo realmente estas huellas no existen y son realmente esferulitas de calcedonia que por casualidad están colocadas justo en el filo y nos harían confundir la interpretación de este artefacto. En ese sentido, con la combinación de objetivos, la combinación de magnificaciones tanto dentro de un mismo microscopio como entre varios microscopios, tenemos uno de los problemas más grandes de interpretación de los conjuntos arqueológicos. Y es que en muchas ocasiones el primer screening o la primera identificación de intentos de localización de huellas o la comprobación de si un conjunto es bueno para analizar o no, se realiza solo con el estereomicroscopio, con la lupa binocular o con los bajos aumentos de los microscopios, en este caso del óptico. Esto es un problema que está presente desde los inicios de la disciplina y hace que los porcentajes de uso de las piezas o de los porcentajes de materiales utilizados en los conjuntos normalmente sean muy bajos, porque hay muchos materiales que con estas dos magnificaciones no es posible localizar los tipos de huellas, no es posible localizar las huellas y pasan prácticamente de forma automática a materiales sin evidencias de uso. En cambio, si vamos combinando los diferentes tipos de magnificaciones, sí que podemos ver como huellas muy poco desarrolladas, a veces de mangue, de revivados, sí que pueden cambiar la interpretación de todos estos materiales. Pues la combinación de las magnificaciones también en algunos casos nos permite discernir si realmente las huellas que estamos viendo son realmente huellas o son líneas producidas posiblemente sin querer por el roce con las manos, con las pinzas de la superficie de la pieza, como en este caso unas líneas de grasa de tocar las piezas con la mano son muy parecidas a las estrías que aparecen por el uso. Y por último, este conjunto, el análisis multitécnico dentro de un propio microscopio, cambiando la configuración de algunas de las luces de los propios microscopios, pueden ayudar a discernir o eliminar información que puede confundir a cualquier analista, como en este caso la imagen de abajo a la izquierda, una superficie que parece que está impregnada en ocre. Cambiando los polarizadores del microscopio podemos ver que realmente son algas y restos de matite que están dentro de la roca. Son elementos propios de la roca que evidentemente no tienen nada que ver con la funcionalidad del artefacto. Bueno, esto es un ejemplo de algunas de las imágenes que podemos empezar a obtener con la nueva tecnología confocal en su vertiente más cualitativa. Por otro lado, para terminar con este grupo de 4 apartados metodológicos, la importancia de conocer, aparte de las propiedades de los materiales, cómo son antes de empezar a realizar los experimentos, en este caso, sobre todo en los secuenciales, para ver cómo se comportan o cómo cambian las superficies en los diferentes tramos de uso. Una de las cosas que hacemos en el laboratorio prácticamente desde que se fundó y que la mayoría continuamos con ello, es realizar programas experimentales secuenciales en el que podamos comprobar cómo se forman las huellas y cómo se desarrollan las deformaciones a lo largo de los diferentes momentos de uso. Esto será lo que nos permita discernir si realmente las huellas son reales o son
elementos que ya están dentro de la roca, y la combinación de cada uno de los experimentos nos permitirá discernir los tipos de actividades realizadas. En algunos casos, con algunos materiales, como el cristal de roca, que es con lo que yo empecé, como muchos sabéis, acabamos de desarrollar experimentos extra en el que podemos incluso describir nuevos tipos de huellas, como las iridiscencias y las fracturas lineares dentro de la roca, y nuevos tipos de estrías que hasta ahora no estaban descritas en la literatura. Este tipo de programas experimentales, combinando las secuencias con los experimentos propios sobre cada una de estas rocas, también están permitiendo obtener, aunque en este caso con materiales que en teoría no deberían tener demasiado recorrido arqueológico, como es el cristal de roca, nos están empezando a permitir también describir funciones que hasta ahora no habíamos podido documentar en otros materiales arqueológicos, como algunos de los que os mostraré a continuación. En este caso, una de las piezas de Grandolina T10-2, de la manta de bisontes, que tiene unas huellas que hasta ahora solo habíamos descrito en los proyectiles de cristal de roca y que muy probablemente son de un uso como proyectil o de un uso punzante sobre alguno de estos animales. Que tenemos una magnificación mayor de estas estrías que recorren la pieza desde la punta hasta prácticamente la zona central y que solo se producen con este patrón de desarrollo en actividades de este tipo. Después, la traceología. Algunos de los trabajos que llevamos hechos hasta ahora nos están permitiendo obtener resultados sobre la funcionalidad de los sitios, ya no solo de los útiles como piezas aisladas. Un caso que estamos intentando publicar es el de la Balma de Aval, que hemos podido ver como entre los diferentes niveles los tipos de huella que se producen, en este caso sobre los raspadores, son diferentes, habiendo un nivel en el que las huellas están muy relacionadas con el trabajo de la piel y en otro en el que las huellas están producidas sobre todo en el trabajo de la madera. Esto podría conllevar, nos lleva a pensar que en una ocasión, en el 2, por ejemplo, los grupos de cazadores-recolectores ya vienen de realizar la actividad de la caza y procesan los animales y empiezan a trabajar las pieles, mientras que posiblemente en el nivel 3 estos grupos están trabajando los artefactos de madera. Pueden ser lanzas, pueden ser otro tipo de útiles, pero que en cualquier caso aún no han ido a cazar y posiblemente van a cazar. Otros ejemplos de materiales actuales que acabamos de analizar recientemente es el BT10-3, el análisis de algunas piezas que remontan y en la que hemos podido ver cómo, en este caso, este perforador fue utilizado para actividades de perforación, se reaviva y se continúa utilizando en esta misma actividad. O sea, tendríamos dos actividades relativamente cercanas en el tiempo en que se continúa haciendo el mismo trabajo después de reavivar la pieza. O, en este caso, otro remontaje en el que podemos ver incluso el orden del uso de esta pieza, que en principio tiene una fractura compatible como proyectil, pero como mínimo como una pieza para pinchar, que se fractura y tras la fracturación se retoca su parte proximal distal, perdón, y se utiliza para en una actividad de grabado, de serrado, de un material duro. Y algunos de estos, estos son algunos ejemplos de los que estamos trabajando actualmente y que realmente creemos que son ejemplos que permiten identificar muy bien las actividades que realizan los grupos de cazadores-recolectores
y que nos permitirán entender mucho mejor las funcionalidades de los yacimientos arqueológicos. Bueno, para acabar, algunas de las cosas que dije a lo largo de la charla es que si queremos que la disciplina, que la traceología se siga desarrollando y que los resultados sean cada vez mejores, debemos tener en cuenta, sin saltarnos ninguno de los pasos, todos los aspectos metodológicos que se fueron desarrollando y evitar siempre los atajos o hacer o pasar por encima algunos de los procesos más lentos para obtener resultados con más facilidad o más rápidos, porque algunos de estos aspectos pueden conllevar al final a obtener resultados o erróneos o directamente falsos. Y con la combinación de los microscopios, el conocer qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno de los equipos que utilizamos, puede ser otra de las diferencias entre obtener buenos resultados o directamente no tener resultados. Hay que tener también mucho cuidado con los análisis a solo una magnificación o trabajando solo con uno de los objetivos que tenemos a nuestro alcance, porque los cambios o reanalizar los puntos de interés con diferentes microscopios, con diferentes magnificaciones, pueden conllevar a mejorar la interpretación o discernir si realmente hay huellas o no. Y aunque realmente todo este trabajo es muy lento, los traceólogos en general somos muy lentos y tardamos mucho en realizar nuestras interpretaciones. Esto al final, si se trabaja manteniendo toda la metodología sin saltarse ninguno de los pasos, puede conllevar a obtener resultados muy importantes para la descripción de los yacimientos y la funcionalidad de las piezas. Bueno, y ahora los próximos pasos sería trabajar con los materiales que tenemos analizados en la parte cuantitativa. Muchos de estos datos ya los tenemos, ya hemos trabajado con Focal y los datos están guardados. Una vez consigamos entender del todo o a procesar los datos de este nuevo microscopio, podremos obtener muy buenos datos de forma cualitativa y mezclándolos sobre todo con la cualitativa, tendremos yo creo que unas interpretaciones muy interesantes de algunos de los materiales que ya estamos trabajando. Y los próximos pasos serían sobre todo empezar a comparar el material experimental, realizar unos materiales experimentales, tanto secuenciales como no, e ir obteniendo datos del desarrollo de las huellas para compararlo tanto con nuevos experimentos o con las nuevas variedades de materia prima, que es el camino a seguir para que todo esto sea comparable tanto con nuestras colecciones como con las colecciones de otros equipos, teniendo así, por fin, la posibilidad de combinar datos y tener buenos resultados de todos estos materiales. Y con esto ya está bien. Muchas gracias.